El canal del Congreso presenta En el siglo XXI, la sociedad contemporánea enfrenta retos que se caracterizan por una interconexión sin precedentes impulsada por la tecnología, el uso de la inteligencia artificial, las redes sociales y el flujo informativo constante. Las aplicaciones del presente han transformado la forma en la que la humanidad interactúa, se comunica y entiende el mundo. Aunque se trascienden las fronteras físicas con los caminos virtuales, la privacidad, la autenticidad y el cuidado de los datos personales son el talón de Aquiles de la era digital. En este contexto, el rápido avance tecnológico también ha remodelado el panorama laboral, introduciendo nuevas formas de trabajo y desafíos económicos. La sociedad contemporánea enfrenta así la urgencia de equilibrar la innovación con la protección de los derechos laborales y la inclusión social. Pero si algo aqueja al mundo actualmente, es el cambio climático y la sostenibilidad, que son problemas globales que requieren una respuesta colectiva. La humanidad se encuentra en un debate entre las decisiones políticas y sociales que pueden determinar el futuro del planeta. Sumado a lo anterior, se encuentra el tema de las urnas y las armas, el resultado de los comicios en países líderes como Estados Unidos por un lado, y la multiplicidad de conflictos como las guerras abiertas en Ucrania, Palestina, Sudán o Yemen por el otro. Un par de retos que alimentan la inestabilidad global. Se trata de un contexto dinámico y complejo, marcado por la tecnología, la diversidad cultural, los cambios económicos y los desafíos ambientales. Adaptarse a la sociedad contemporánea significa un compromiso colectivo con la innovación responsable, la equidad social, la sostenibilidad ambiental y la cultura de la paz para forjar un futuro inclusivo y próspero. Este es el tema que abordaremos esta semana. Verónica, quien será nuestro invitado. Leonardo, en esta ocasión tendremos el gusto de platicar con el maestro Raúl Quintanilla, y esta es su trayectoria. Raúl Quintanilla, director de escena y analista cultural. Egresado del Centro Universitario de Teatro, es maestro de actuación, formador de directores de escena, director y dramaturgo. Además, es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 1999. Como parte de su trayectoria, ha dirigido emblemáticas puestas en escena como Playa Azul, Los Negros Pájaros de Adiós, María Estuardo y La Casa Suspendida. Ha impartido cursos, seminarios y talleres en recintos como el Núcleo de Estudios Teatrales, el Foro de la Ribera, la Casa del Teatro y el Centro Universitario de Teatro. Se ha desempeñado también como director de cine y televisión y ha adaptado series de Disney al idioma español. Es asesor y director de talento de Proyecto 40 y desarrolla planes de carrera para figuras relevantes del periodismo y del panorama intelectual de México. Actualmente dirige el Centro de Formación de Actores para la Televisión. ¿Cómo le va? Qué gusto encontrarnos en un programa más de Incursionando, y para Leonardo y para mí es un lujo de verdad recibir al maestro Raúl Quintanilla. No, usted es muy generosa y el maestro, doctor también. Muchas gracias. Yo no diría un lujo, yo digo que es un regalo adelantado de Navidad. No. Bueno, una de las mentes sí, mejor amuebladas de este país. Sin Es duda. un intelectual lúcido que está presente en el debate público sin entrar a lo que es, digamos, la pugna política A cotidiana. la picaresca, maestro. A la picaresca. A la nacional, picaresca. que se nos da muy bien, Sí. pero que está viendo efectivamente la sociedad contemporánea con una enorme lucidez. De verdad nos adelanta usted la Navidad, maestro. Maestro, sus comentarios son muy Gracias. agradables. Son producto de nuestra amistad, más bien. Dígame una cosa. La política en estos tiempos, en Europa, en América, en México concretamente, todo es ideología, maestro. Mire, maestro, la ideología es la disminución de la lucidez humana. Porque en el momento que tienes que sostener una ideología, debes eliminar una gran cantidad de posibilidades para poder sostener, más que nada a base de energía, fiereza, más que de lucidez, tus conceptos frente a otros.
Hemos perdido capacidad de debate, hemos perdido capacidad de poder entender al otro, porque la ideología era un elemento para darte a entender con ideas y con postulados. Yo creo que la ideología en estos momentos es un adorno a la retórica para darle sustancia a la política. Pero creo que la ideología se ha venido desvaneciendo de lo que significa la posibilidad humana. Y si a mí me preguntan lo que yo veo en algunos dirigentes en América, lo que veo dirigentes en España misma, que me ha descontrolado por completo, yo veo 3 palabras que han sustituido a la ideología: poder, dinero y sumisión. Esos 3 elementos están manejando los estilos de gobernanza y los procesos de la sociedad. A lo mejor sueno alarmista, pero eso es lo único que yo estoy viendo, y veo que la gente no le entra ese tema. Se queda en la palabra ideología, pero es imposible explicar ideológicamente por qué alguien no asume las responsabilidades de una desgracia como Valencia. Punto. No tiene que ver con ideología, tiene que ver con dinero, tiene que ver con sumisión, tiene que ver con poder. Y se han vaciado también estos conceptos, por ejemplo, izquierda, derecha, ¿no? Incluso socialismo, liberalismo, etcétera. Se han vaciado también como de contenido ante esas realidades, ¿no? Yo creo que a tal punto llega el conflicto del ser humano en este momento. Es muy interesante. Los conflictos humanos se han minusvaluado en contenido y en significado. Pareciera que los conflictos estamos confundiendo agresión con estímulo. El estímulo es la parte que te hace reaccionar ante los fenómenos de la naturaleza. La agresión es lo que te paraliza ante la energía de otro. El estímulo te da lucidez. La agresión te hace elemental, sí. El estímulo reactivo, te hace cambiar, el enojo te hace quedarte completamente paralizado y no sabes hacia dónde vas. El estímulo te hace reflexionar y te hace buscar nuevas palabras. El enojo saca de su arsenal las palabras más hirientes para poderlas plantear. Hay personas a las cuales yo les digo: ¿por qué convierte usted esa agresión en un estímulo? Hay que ser lo suficientemente maduro para dejar pasar una agresión. No hay necesidad de responder. De reaccionar. Los conflictos humanos se fueron haciendo elementales en sus estímulos y se fueron haciendo grandes en sus agresiones. Y vivimos una sociedad que ha perdido 3 cosas: capacidad de convivencia, ha perdido imaginación del lenguaje, capacidad y sobre de diálogo, todo, ¿no? ha perdido algo que da la relantización de las personas, que es el antídoto contra el estrés o contra la ansiedad humana. Relantizar. Y cuando uno logra hacer que el tiempo sea más lento, empieza la paciencia, la prudencia y la palabra adecuada. Cuando esas cosas entran en crisis, los conflictos se disminuyen y entonces empiezan solamente los problemas. Y en ese momento vemos fiereza, vemos enfrentamiento y vemos que aquello que era de izquierda suena igual que lo que está pasando con el otro. Y en esa falta de diferenciación entran los cultos a las personalidades. Mire, es interesante ver, decía usted, su misión, cómo en el mundo tienes este ascenso de los hombres mayores, ¿no? Acaba de ganar Trump, señor que, bueno, pues tiene ya una edad venerable, pero bueno, uno le... Yo soy mayor, maestro, cumpliré 70 en enero. Trump es mayor que usted, perdón. 10 años más grande. Como decía mi abuela, puro chocho en el poder. Puro chocho. Le pregunto, ¿qué es eso? O sea, Xi Jinping, Erdogan, Modi. Pues ya está Putin. Bueno, el señor Putin, sí. El joven Putin es un hombre de 70 aquí años. En México, López Obrador, era la idea, pues naturalmente ya no está López Obrador, pero esta idea del hombre viejo que llega a salvarnos, es un poco el abuelo que tiene que redimir esta sociedad. ¿Cómo explicar la época del hombre fuerte y además hombres tan extraordinariamente mayores? Decía en broma Clinton, ahora a propósito de lo que usted decía, yo soy más joven que Trump y fui presidente de Estados Unidos el siglo pasado, maestro. ¿Qué está pasando? No podemos vivir sin los abuelos. Me parece una gran idea. Mire, maestro, para mí ser abuelo es el ensayo irresponsable de una paternidad. ¿Sí? El abuelo es absoluto, le dice al nieto: ven, tú come helado, y luego tu mamá que nos regaña a los dos, y las mamás se enojan y no sé cuántas cosas más. Interesante. En la gran cosmogonía de los cuentitos, como le decíamos en Sinaloa, los cómics
Los superhéroes son educados por abuelos. Claro. Superman tuvo padres adoptivos viejos. Batman no tuvo padres, tiene un mayordomo viejo que abuelea. Claro. El hombre araña tiene tíos viejos que abuelean. O sea, la ausencia de padre ha movido a la idea de los superhombres. El abuelo queda como la gran figura totémica que tiene la palabra sabia. Ahora, ¿qué ha sucedido con el concepto del abuelo? La gente ahora, creo, las sociedades, para no llamarle de alguna manera pueblo, porque la palabra pueblo empareja muchas cosas, las sociedades estaban acostumbradas a los valores cálidos, al manejo del rumbo y al manejo de la esperanza y al sentir que había que crear estados de ánimo sereno. Ahora están aprobando y entendiendo el justo, el que defiende, el protector, el que tiene fuerza, el testosterónico. Vaya, más que el abuelo, es la gran figura de la masculinidad, maestro. La masculinidad que estaba de moda en el siglo XIX, principios del XX, está regresando. Esa modificación en la masculinidad a la hora de los ejercicios del poder, de alguna manera está provocando surgimiento de figuras muy fuertes que psicológicamente provocan protección. Vea España, hay un hombre joven que quiere hablar como los viejos y todo el mundo lo insulta y nadie le tiene respeto, ¿sí? Hay un hombre como Trump que hay algo que me parece muy interesantísimo. A un señor Amish lo agarran unos inspectores, le tiran su leche, lo tratan mal. ¿Qué hace el señor Amish? Va y habla con todas las comunidades. ¿Y a quién escogen? A un protector, a Trump. ¿Y qué llegan? En carretas, con caballos, a votar por Trump. Y le dan acarreado viene de carreta. Exactamente. Fíjese, no lo sabía, maestro. Y llegan los señores e influyen directamente en la votación de Pensilvania. Que estaban buscando un protector. Alguien que dice, no te preocupes, vaya, este viejo es muy parecido. Aquella función infantil. Un abuelo te quitaba el miedo. Sí. Te explicaba que era un trueno, te decía qué comer, te contaba anécdotas, te contaba historias, y cuando estabas en casa del abuelo estabas a salvo. Y lo que está representando de alguna manera la fortaleza testosterónica de Trump es: yo te voy a defender y vamos a acabar con todos los malvados de la colonia. En ese momento, a ver, que alguien le diga algo al abuelo, que me cuide, que me proteja. En ese sentido, una población, ¿cómo crece un niño? Con dos palabras, señora: seguridad y confianza. Sí. Son palabras fundamentales. Sí, seguridad. O sea, ¿dónde empieza la agresión? En un niño, en el lenguaje de un niño cuando es víctima de violencia conyugal o testigo de violencia conyugal o cuando ve la precarización social. Se refugian los la agresión empieza de los 0 a los 10 años. Eso te queda marcado. Eso no va a cambiar, nunca va a cambiar. Y entonces, ¿qué estamos encontrando? No diferencias ideológicas. A mí no me vengan con cuento. Es un problema de manejo del poder, de cómo se establecen las palabras distintas para manejar el poder, cómo se establecen las ideas del dinero, porque nunca había visto antes que tanto dinero fuera tema de conversación en la política, y ahora todo el mundo habla de proteger a no sé quién, y la palabra exquisita de la política: no quiero que me quieran, quiero sumisión. Sí, claro. Pero qué interesante esto de que habla de los cómics y de los héroes de los todos cómics. Todos carecen de papás. ¿No? Y son los abuelos, porque también hay un tema interesante y que lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto incluso acá. Los jóvenes no están prefiriendo a otros jóvenes, es decir, a ese relevo generacional. Están mucho más con estos líderes mayores, sobre todo hombres y todo. Y hemos visto ahora que los jóvenes también que votaron en Estados Unidos, incluso las mujeres, no las afroamericanas, que ahí sí hubo una distinción, pero vemos personajes, por ejemplo, Bernie Sanders, que es, ¿no?, consentido de las generaciones jóvenes. De los jóvenes. Exacto, ¿no? Entonces, líderes que ya son mucho más grandes, que a lo mejor buscando efectivamente esa protección y ese cuidado, que no lo ven en la generación intermedia, o que tienen como este rechazo, precisamente a lo mejor incluso pensando en que son las edades de sus padres, ¿no? Entonces, ahí se me hace interesantísimo esa idea de que la sociedad se siente arropada por estos líderes viejos y que entonces incluso las generaciones más jóvenes se están refugiando en ellos. Y sobre todo, los jóvenes, yo pienso que al no ver un rumbo muy claro,
lo único que están tratando de medir por primera vez es no quién miente o quién no miente, sino cómo, a nivel inconsciente, cómo voy a sobrevivir. Sí. Porque las generaciones entre los 20 y los 40 años están pensando en problemas de territorio, problemas de subsistencia, problemas de sobrevivencia. Básicos. Aquella idea de Clinton de es la economía estúpido, es otra vez la que viene privando. ¿Sí? O sea, lo que quiere la gente es una economía segura, es una ciudad segura, es una ciudad donde se camine. ¿Por qué se fueron los mexicanos para allá? Para tener esas ciudades. Sí. ¿Por quién quieren votar? Porque les asegura que van a tener esa ciudad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque marcaron a sus hijos precisamente con la idea de nos alejamos de aquí para darte una mejor vida. Y entra el concepto del sacrificio. Como padre tuve que dejar todo para darte una mejor vida, y el hijo está en deuda con el padre por el concepto de sacrificio. Una palabra te marca la vida. ¿Cuáles son las palabras de Trump al tomar el poder? Voy a hacer todo por ustedes. ¿Sí? Voy a hacer que este país sea lo que logramos. Vamos a hacerlo grande. Palabras que tienen que ver con el sacrificio. Y entonces los hijos, ¿qué les queda? Agradecer, estar en deuda emocional. Y la deuda emocional es muchísimo más destructiva que la deuda económica. La deuda económica te pone de malas, vas y pateas, pero la deuda emocional te pega en tu identidad. Sí, claro. Además, Dios me salvó la vida para hacer esta misión de sacrificarme por ti. Decía su misión, y yo creo que es muy interesante ver cómo se comportan los pueblos. La manera más útil es ver cómo se comportan otros, porque nosotros siempre suponemos que los listos somos nosotros y los tontos son los demás, ¿no? Pero cómo el pueblo norteamericano y muchos otros más delegan esa función de que alguien me proteja, pero particularmente que me mienta, ¿no? En Estados Unidos acabamos de oír 1000 veces que cerrando la frontera, que haciendo sabrá Dios cuántas cosas, Trump los va a salvar, y tú dices, bueno, pues si no se dan cuenta que lo están engañando, que les están vendiendo una pomada que es vaselina, que no tiene ningún poder médico, no es el bálsamo de Fierabras, pero lo compran como si fuera efectivamente eso. Decía usted sumisión. La más terrible de las sumisiones es la intelectual. Es decir, ¿yo por qué tengo que pensar si este señor me está diciendo mentiras muy sabrosas, maestro? La sumisión por ignorancia te deja absolutamente sin rumbo en la existencia. Hay personas que le dan un enorme valor emocional a toda aquella cosa que le digan. Entonces, no están reaccionando a lo que es verdad o que es mentira, sino a lo que les provoca a ellos una emoción. Eres un político grandioso por lo que hiciste sentir a los demás, no por lo que les dijiste a los demás. Y menos por lo que hiciste, ¿no? Maestro, punto. Lo que dijiste se puede olvidar. Desde Maquiavelo decía, promete que la gente no se acuerda. Nada más no saques un tema a discusión, decía Maquiavelo. Muy bien, la gente se emociona, deja de escuchar. Por eso los discursos son fuertes, estridentes, violentos. Si se da cuenta, la mano derecha es la que lleva la fuerza. Siempre la trae aquí o el índice. La mano derecha, porque esta mano es la mano de la madre, la mano de los sentimientos, la madre de las emociones. Y esta es la mano de la fuerza. ¿Qué hacía nuestro presidente? Movía su manita siempre la derecha y la izquierda nunca la utilizaba. ¿Sí? Y tenía este movimiento del brazo. Tiene que ver con poder, tiene que ver con decisión, tiene que ver con la parte absolutamente de que toma decisiones y masculina, y esta es la parte verdaderamente emocional. Ahora, ¿por qué es lo que me llama la atención? La gente piensa en emociones, entonces sienten emociones y reacciona en emociones, y fíjese, el tálamo, de acuerdo con, si usted dice, yo soy un hombre con muchos problemas, siempre se me he sentido mal, vivo cerca del fracaso, el cerebro va a registrar tu proceso de inconsciente, que no tiene sentido del humor porque le cree absolutamente todo, y para el inconsciente lo real, lo simbólico, lo imaginario son lo mismo. Sí. Está buenísima. No entiende que estoy bromeando, no entiende de ironías. El inconsciente no entiende, no tiene sentido el humor. Sí, claro. Entonces nosotros decimos, ¿y qué país tan terrible le vamos a dejar a los hijos? Pácatelas. La razón empieza, ¿y a dónde se va? No a la torre de control de nuestro cerebro, que es el tálamo. No, se va a la amígdala, que es la que saca todas las emociones.
Cuando el tálamo dice, necesitamos sacar cosas, hay una conexión con la corteza cerebral y la corteza dice, entonces hay que hacer esto, esto y esto, y entran los procesos. Cuando se rompe ese puente, automáticamente lo que pega ese puente es la amígdala, son emociones. Y la gente solamente piensa en emociones. Y chistoso, maestro, cuando la amígdala está funcionando, entra otra parte del cuerpo que se llama el hipocampo, que está en el cerebro, que le da memoria episódica. Y entonces es cuando la gente dice, la memoria selectiva se va hacia lo que te está atormentando. Es un juego perfecto provocado por el lenguaje. Le denominan secuestro amigdalar. Secuestro amigdalar. Entonces, a base del lenguaje te voy haciendo torpe, te voy haciendo elemental, te voy haciendo dependiente y te voy haciendo que solamente sientas emociones, ¿sí? Y a base de ese proceso emotivo se logra la manipulación, porque el miedo provoca... ¿Qué es la concentración? Calma más energía. ¿Qué hace Trump? No dice nada con calma, pero todo lo dice con energía. Entonces rompe el proceso de la calma. La ausencia de calma se denomina ansiedad. Y en el proceso de la ansiedad, todo el mundo está respondiendo emocionalmente, no emotivamente, porque la emotividad es reflexiva, la emotividad es lucidez, la emotividad sabe diferenciar un estímulo de una agresión. Yo le he cambiado la vida a gente que de repente no entendía el concepto entre agresión y estímulo. Dijo, 80% de lo que he vivido es una equivocación del lenguaje. Pues sí, señor, indudablemente. Si tú piensas que eres un idiota, el inconsciente te cree y te provoca emociones. Y entonces el inconsciente que te dice, espérate tantito, tú eres idiota, no te arriesgues, deja que alguien lo haga por ti. Y entonces, no insistas. Y entonces empieza a trabajar ese proceso. ¿Sí? Y el inconsciente tampoco maneja tiempo, siempre se va en presente, no tiene futuro, ni tiene pasado. Es en presente. Entonces, todos los elementos que se provocan son elementos que ya la gente ya debe haber vivido muchos años atrás. Esa es la virtud de un discurso político absolutamente manipulable, protector, que también tiene su diferencia con el populismo, ¿eh? Bueno, pero digamos, la política y el discurso político y los discursos memorables que recordamos, ¿no? Y que han trascendido, evidentemente tienen esta parte, no sé si va con lo que usted dice de estas emociones cálidas que se despiertan. Pero ahora lo que estamos viendo... La narrativa de Lincoln que luego tomó Obama, bueno, Obama, Kennedy, etcétera, ¿no? Los grandes, Churchill, los grandes discursos. Pero ahora lo que estamos viendo también no es solo este despertar emociones, sino despertar pasiones como muy primarias, y entonces irnos a la parte mucho más de generar enojo, resentimiento, ¿no? Ganas de revancha, de vengarse. Eso es una manipulación también. Es que han cambiado las emociones básicas. Ajá. O sea, este nivel primario al que se quiere... Si ve a la sociedad, no está enojada, está humillada. Se siente humillada, sienten que han perdido cosas, que algo no va bien y de repente alguien se conforma con un poco de dinero. No hay conciencia, pero decirle a alguien, tienes un dinerito y no te muevas en la vida es humillarlo, porque le quitaste el concepto de voluntad. Sí. Y entonces el enojo se ha transformado en humillación, la ira se ha transformado en agresión. La única emoción que sigue igual es el asco, que esa es mi emoción favorita. O sea, el asco es fundamental porque es cuando uno dice, a mí eso no me gusta, tengo asco. Me da asco. Eso, el asco es una forma de defensa que los seres humanos tienen, nada más que los mexicanos la relacionamos con cosas peyorativas. El proceso del lenguaje, el miedo, ¿no? El proceso del lenguaje te lleva de alguna manera a entender cuánta energía necesitas para desarrollar las cosas. Y si estás utilizando una mayor energía de la necesaria, empiezan los fenómenos negativos que te empiezan a nublar la óptica y la visión. Es por eso que cuando uno ve un pleito de políticos, ya no ve uno un debate político, sino un pleito de callejón. Sí, absolutamente. Ya ve por qué le adelantaba que es un auténtico regalo de Navidad esta conversión. A ver, la humillación lo veo. Decía Tony Judd en un libro muy interesante, decía, solo falta que les pongamos estrellitas de pobres, ¿no? Es decir, este señor vive de la caridad pública, este señor recibe becas, es decir, viene el estigma de que esa gente no puede sacar su vida adelante. Y eso me lleva a hacerle una pregunta que varias veces le he formulado.
y ahora la hago en este espacio. Y es la voluntad, es decir, para que uno no sea humillado, decir, yo vivo de la caridad pública o de las transferencias o del apoyo que me dan los demás o necesito de algún tipo de asistencia, la voluntad es un elemento fundamental para explicarnos a nosotros mismos. ¿En qué parte del cuerpo reside la voluntad, maestro? Maestro, yo le voy a decir una cosa. Si yo le hubiera hecho caso a mi aparato psicológico, sería un hombre fracasado. A mí me dijeron, mi educación tradicional, bueno para nada, holgazán, muévete. Y yo decía, si nada más estoy parado en la banqueta 10 minutos. Sí, claro. Y ya me dijeron, holgazán, bueno para nada, no haces nada, eres un imbécil. A mí me llovió en la milpa. O sea, no había día que no fuera yo pateado, porque era yo el más chico de toda la bola de salvajes que eran los primos y los hermanos. Y no había día que yo no fuera insultado. Si yo le hubiera hecho caso a mi aparato psicológico, yo sería un fracasado. Se dice ahora, buleado. Pero yo le hice caso a mi voluntad. ¿Y qué tuve como elemento voluntad? Un elemento detonante, el principio de hartazgo, el manejo del límite. El ser humano no cambia hasta que algo lo harta. Si no hay hartazgo, entra la zozobra de la inutilidad humana. Y entonces, porque no hay nada que te harte. Yo, por fortuna, tenía problemas en el lenguaje y me quedaba trabado. Vaya que lo ha superado, mira. Sí, es que tuve un hermano que fue sabio y me dijo, aparte de tartamudo, pareces imbécil. Y entonces en ese momento yo dije, a mí nadie me va a decir imbécil. Claro. Y entonces empecé a trabajar leyendo despacito, tratando yo solito de resolver mi problema. Ahora te llevan a una cosa que se llama speech disorder y te bajan un dineral, güey. Y son las mismas cosas, de decir, los mismos ejercicios. Aquí hay una coma, mira la coma, mira el punto y coma, que el que maneje el punto y coma es grandioso, porque en este país nadie sabe manejar el punto y coma, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Manejé la voluntad. La voluntad es la capacidad que tienes para decirle a una gente, rompe tus seguridades para crear nuevas inseguridades y vuelve a crear una seguridad. ¿Eso lo tenemos en la rodilla o en dónde? Eso está en una parte del cuerpo que se llama deseo. Y ese deseo está en el latido de tu corazón. En el siglo XIII apareció el corazón como el fenómeno fundamental de todas las ideas románticas en la existencia. Antes decían los griegos, quien está mal del hígado está mal con los dioses, por eso le conviene el hígado a Prometeo para dejarlo de él, pues ahí está el filtro, los azúcares. El corazón. Pero en el siglo XIII empieza la palabra amor, empieza la palabra la idea de la novela caballeresca, el arriesgue, el me voy, el me exilio, y entonces el hombre empieza a decidir. Claro. Y es justo cuando yo le decía alguna vez, empieza el crimen de conciencia. Llega la Inquisición enojada y entonces ya nadie quiere pensar. Sí, pero la voluntad, que por eso me gusta tanto Schopenhauer, cuando hablan de Freud, de Nietzsche y todo, digo, échenle un ojo al gran pesimista, enojón, amargado, que era Schopenhauer, que decía cosas verdaderamente notables. Y la voluntad vino a sustituir a todo lo que significaba el proceso de los deseos y del justo medio. Y del concepto de la voluntad salió el concepto del placer. El placer, según Freud, es el segundo y medio de ocio que un ser humano tiene después de realizar una actividad frenética que te modifica como persona. Eso es el placer. Vamos a tomarnos lo tenemos que digerir con nuestra más pequeña calma. pausa, regresamos. Cada año, más de 1.6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente, por lo que sin duda, disminuir y erradicar la violencia son retos de la sociedad contemporánea. La atención a la salud se ha vuelto un reto del siglo XXI. Los fallecimientos por causa de suicidio han aumentado en la última década. Más de 20 casos al día en México, según el INEGI.
Qué bueno que siga con nosotros en esta apasionante charla con el maestro Raúl Quintanilla, y nos íbamos hablando de la voluntad, del deseo y sobre todo de esta idea que decía usted muy bien, que uno toma conciencia de la voluntad cuando se harta de algo, y entonces eso genera esta idea de yo voy a tomar entonces el control, la creatividad, la iniciativa. Y eso me lleva también a creo que es un mal contemporáneo de la sociedad contemporánea, de este elogio de la mediocridad y desestimación e incluso descalificación del mérito propio, que va, supongo, muy ligado, lo entiendo yo, muy ligado a esa voluntad de salir adelante. ¿Cómo conciliar, ¿no?, justo esta época en la que parecería que tenemos todos los avances tecnológicos y capacidad de hacer grandes cosas, y en donde se desprecia tanto el mérito personal? Yo creo que lo que más trabajo le ha costado al ser humano es poder definir qué es la tecnología. Porque durante mucho tiempo hablamos de la modernidad como aquello que te hacía tener menos esfuerzo para vivir mejor. Ahora estás haciendo menos esfuerzo y no estás viviendo mejor. A tu alrededor estás viendo que todo se está destruyendo o que todo está raro, que no es como antes. Eso es lo que me llama la atención, es que todos los procesos de las mentes avanzadas, que creen mucho en el mérito y que creen mucho en el esfuerzo, o sea, todos a los que nos dijeron tienes que trabajar, tienes que hacer, ¿por qué uno trae prisa en hacer tanta cosa? Pues porque mi futuro es más corto que los que vienen atrás. Y si mi futuro es más corto, me tengo que apurar. Entonces, arruínate para volver a crecer. Entonces, en la voluntad es no estarse quieto. Decían los románticos alemanes, ahí donde Dios se sentó a descansar, es momento de volver a provocar el caos, porque ellos son los que provocan esta idea de voluntad. Pero también unido a esta voluntad se une otra palabra, que la culpa la tiene Voltaire, se le ocurre decir la palabra felicidad. Y entonces le concede al humano la palabra felicidad, y entonces el único animal que se vuelve infeliz por no ser feliz es el ser humano. Y entonces tenemos un ser humano que quiere tener felicidad y que no quiere trabajar mucho o cada vez quiere hacer menos esfuerzo. Y ahora le dicen que es un problema de falta de compromiso. No, es un problema de que no ha visto los elementos necesarios para poder crear ambiciones, porque no ha tenido ningún límite y no lo está hartando nada. A nosotros, como generación, nos hartaron muchas cosas. Cuando un mexicano dice me voy a divorciar, pasan 7 años y luego se divorcia. La relación se pudre por la tardanza, no por el divorcio. Le digo, oiga, lo suyo se echó a perder por tanto tiempo que tardó en llevar